día. Buen día. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo han pasado? Bien, ¿usted? Muy bien, por acá, corrigiendo. A ver, haciendo libretas. Ayer fue un día intenso. ¿Muchos trabajos ustedes? No, más o menos. Buen día. Buen día. Estoy acá buscando la lista de ustedes y no la encuentro. ¿Qué hice con la lista? Hoy tengo que ordenar acá la mesa, porque ni siquiera en el escritorio estoy trabajando. Profe, una pregunta. Sí, La clase del lunes fue clase teórica y también práctico, pero los prácticos no, al final. el práctico quedó para hoy porque tuve problemas de conexión el lunes y pude terminar la clase teórica, les dejé la clase del práctico para hoy. La vamos a hacer en el Está mismo genial. horario, pero hoy. Está genial. ¿Está? ¿Y la clase de teóricos la vas a subir? Sí. En la clase de teórico quedó toda entrecortada, es un desastre, le subí el PowerPoint. Está, gracias. Y Es hoy que vamos a me tuve que ir retomar a un poquito, desocupar y no pude ir. No vamos a puede. retomar un poquito lo que hicimos y así redondeamos. Y bueno, y después vamos a ver si trabajamos con algún material, ¿sí? Corrigiendo alguna de las tareas que están en la plataforma. Bien, esperen que se están uniendo. Vale, necesito la compu. Vamos a ver si le saco. Acá está Fernanda pidiendo para entrar. Hoy voy a hacer una configuración nueva de la plataforma porque me pasaron cómo hacer para que no se corte, sin pagar, por supuesto. Entonces hoy voy a ver si la puedo configurar y ya las próximas clases van a ser enteras, no van a ser cortadas, si eso funciona, ¿no? Si no funciona, veré de qué manera. Igual algún día quisiera probar Conference de nuevo, porque como que me quedé con la sangre en el ojo con Conference. Pero vamos a ver. También me pasaron el dato de otra plataforma, hay que incursionar en esas cosas. Bueno, chicos, vieron que estábamos con el concepto de salud, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Que estábamos trabajando el concepto de salud. Sí. Bien. Sí. ¿Y a qué conclusión habíamos llegado con respecto a ese concepto de salud? Que no es el bienestar completo físico, mental, psicológico, social. O sea, no quiere decir que no tiene que, la salud no es un bienestar completo en sí, porque si no, si hablando, por ejemplo, hablamos de una persona que no tuviera las piernas, pero tiene iniciativa, bueno, ahí tendría salud, no sería enfermo. Exacto. Es el equilibrio de eso. Ahí va, que es mejor hablar de un equilibrio que hablar de algo así totalmente utópico, ¿no? Algo que no va a existir jamás, ¿no? Bien, y entonces el concepto de salud no puede ir solamente enfocado a quien está enfermo, ¿verdad? O sea, no puede estar enfocado en pensar en que las personas están sanas siempre y cuando no tengan una enfermedad. ¿Ah? Esperen que me están pidiendo para entrar Saavedra. Entonces, es un concepto que debe ser más amplio. Habíamos visto que tendríamos que mezclar dos de los conceptos. Uno era aquel del modelo ecológico que propone la idea de equilibrio,
y un equilibrio que es dinámico, ¿verdad? Que no es un equilibrio estático, sino que está permanentemente cambiando y haciendo que los sujetos vayan pasando por diferentes etapas, pero sería sano aquella persona que logra retomar el equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿y leyeron algo sobre quiénes determinan la salud? Sí, yo lo tengo acá para que lo busquen en la cuadernola. Bueno, a ver, alguien que nos cuente quiénes determinan la salud. O sea, yo estuve copiando ayer lo que estaba la diapositiva de concepto de salud. No sé si de eso hablas. Sí, 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 ahí estaba eso. Ah. ¿Cuáles serían los determinantes de la salud? El entorno, El entorno Las sería relaciones uno, familiares, el nivel de formación, el estilo de vida, el estilo de vida sería otro. Son 4, ¿verdad? El entorno, el estilo Organización de vida, de los servicios de salud. exactamente, el acceso a esos servicios de salud, ¿verdad? El grado de acceso a esos servicios de salud Sí. sería el otro. biológico, Y la biología. biológico. La biología de la persona, o sea, todo lo que tiene que ver con qué. Con el funcionamiento del cuerpo. No, ¿Pero están hablando del entorno? no, el funcionamiento del cuerpo sí tiene que ver con la biología, pero ¿dónde traemos escrito eso de cómo va a funcionar nuestro cuerpo y si vamos a estar bien, saludables? Físicos. En el ADN. En el ADN. Químicos. En el ADN, ¿verdad? La biología depende de lo genético, después sí podríamos hablar que depende de otros factores como, por ejemplo, la edad, el sexo, ¿verdad? No tenemos las mismas comorbilidades las mujeres que los hombres en algunos aspectos, ¿verdad? Hay algunas pequeñas diferencias, pero tienen que ver con esa constitución biológica, ¿no? Que cada uno trae y que va a favorecer que tengamos un estado saludable o no, ¿sí? Ahora, de esas 4, ¿a ustedes cuál les parece que es la que pesa más? Al momento de determinar la salud, ¿cuál les parece que pesa más? La del entorno. ¿El ambiente sería el que influye más sobre nuestra salud? Para mí es el estilo de vida. Sí, bueno, yo iba a decir ese, pero no sé. Bien, están disputándose los dos, ¿no? Si uno hiciera una Sí. gráfica de quiénes son los que más inciden, tendríamos a esos dos como en mayor porcentaje, ¿no? Es decir, el estilo de vida llevando la cabeza, porque ¿qué diferencia hay entre el entorno y el estilo de vida? Y depende de tu entorno, las relaciones familiares, o cómo las lleves, o cómo quieras llevarla, no sé. ¿Cómo quieras llevarla? A ver, ¿cómo es la historia? No sé si me explico. No sé, capaz que el entorno no es de tu agrado o como quisieras, pero lo miras de otras maneras, no sé. Alguien escribió en el chat. A ver quién escribió en el chat. En el chat que escribieron, a ver, porque hay que mirar. Ahí va, Franco dice genes, creo que no tiene micrófono. Bien, sí, Franco, los genes son una parte importante, pero yo creo que hay una cosa importante que hay que tener en cuenta cuando uno dice, bueno, un determinante de salud. Yo nací con esos genes y no puedo hacer nada, ¿verdad? Porque nací con esos genes, ¿verdad? Yo no puedo cambiar los genes, pero sí mi estilo de vida. La diferencia estaría entre que el entorno a veces lo puedo cambiar y a veces no. Los fenómenos naturales del entorno no los puedo cambiar. Sin embargo, el estilo de vida, ¿quién lo decide? Vos mismo. Exacto, uno Eso decide. es lo que trataba de decir, que capaz que el entorno no es el que vos querés, pero vos la llevas, o sea, es decir, lo mirás de otro punto de vista que a vos te agrade. Sí, o que sea de la forma que Conveniente, mejor, no sé.
insertar en ese viaje. A veces no es muy del agrado, pero uno encuentra la forma de insertarse cambiando uno. ¿Mm? Y que creo que en base, en general, eso se da en todos los órdenes de la vida, ¿no? Cuando uno quiere cambiar algo, a veces uno se embarca en intentar cambiar a los demás, ¿sí? Y en realidad el que de repente tiene que cambiar es uno, ¿no? Cuando uno cambia, ahí las cosas cambian también, ¿sí? Bueno, vieron que hay una lista enorme de ejemplos de cada uno de esos 4 niveles. Esos niveles se mantienen vigentes. Yo les puse ahí un acta de Costa Rica, que fue Costa Rica fue uno de los países, del punto de vista, aunque les parezca mentira, del punto de vista médico, muy avanzados, sobre todo en lo que es la salud social, la salud colectiva. Tienen un buen acceso a salud, se parecen mucho a nuestro país, en muchos aspectos. Jonathan está levantando la mano, a ver. Sí, profe, ¿puedo explicar por arriba lo que dijo? Porque acabo de entrar. ¿Cómo? ¿Puedes explicar por arriba lo que dijo antes? Estábamos explicando lo que habíamos quedado en la clase pasada, que fueron los determinantes de la salud, ¿sí? Ah, bueno, mejor. Y justamente habíamos visto que lo que se dijo en particular fue que el estilo de vida es uno de los más incidentes, no por el hecho de que sea el más importante, sino por el hecho de que es en el que podemos tomar decisiones. Nosotros los genes no los podemos modificar, o sea, la biología que traemos es medio difícil que la modifiquemos. El ambiente en donde vivimos, o sea, el entorno, también a veces podemos incidir y otras veces no. Y el acceso al servicio de salud también no lo podemos modificar, porque eso son políticas de Estado o circunstancias Claro, del lo único momento. que tenemos sí o sí para cambiar es el estilo de vida. Exacto, entonces en el lugar donde nosotros podemos incidir para poder mantener ese equilibrio es en ese lugar del estilo de vida, porque el estilo de vida lo elige cada uno, ¿sí? Entonces, aunque los demás factores sean incidentes, nosotros regulando la parte de hábitos que tenemos y costumbres que tenemos, estaríamos inclusive a veces paliando alguna deficiencia de los otros determinantes. ¿Sí? Es al que le podemos hincar el diente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, había una serie de ejercicios. Antes de pasar a los ejercicios, voy a ver si comparto la pantalla, la tarea que teníamos. A ver, ¿dónde es que la tengo? Ejercicios. Bueno, había algunos ejercicios que se llamaban ejercicio de pasaje de la salud a la enfermedad. ¿Sí? ¿Los vieron esos? Yo ayer estuve viendo, pero preferí esperar a esta clase porque no eran muchas carpetas y no sabía si ya lo habíamos dado para hacerlo o qué. Bueno, entonces vamos a ir a la pizarra y va a ser más sano y entre todos vamos a construir este tema antes de pasar al PowerPoint, ¿sí? Nosotros tenemos 2 situaciones en la vida de un ser vivo, de un ser humano, ¿no? Nosotros podemos estar en equilibrio y cómo estamos. Si estamos en ¿Cómo están? Claro, ¿qué hay? Si tenemos equilibrio bio, psico, social. Salud. Tenemos salud. Estamos en un estado de salud. ¿Qué es esto? Ah, tengo el teclado en inglés. Por eso me está saliendo cualquier cosa. Ahí va, vamos a cambiarlo. Tengo entonces, sería un equilibrio biopsicosocial, ¿verdad? Y también vamos a ponerle ambiental, ¿sí? Estamos en un equilibrio con los factores biológicos, psicológicos o mentales, sociales y ambientales. Entonces decimos que ahí estamos en un estado de salud. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, Sí. Cuando estamos en un estado de salud, quiere decir que hay equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si se pierde ese equilibrio? Y depende, no quiere decir que seamos enfermos. No No estamos quiere en un estado de salud completa. No estaríamos en completo nunca.
pero no estaríamos, o sea, perdemos el equilibrio. O sea que cuando pasamos esta barrera, entramos en una etapa de desequilibrio, ¿no? Bien, y ahí estaríamos, en vez de salud, ¿qué tenemos? Y con el equilibrio tenemos salud, ¿qué tenemos con el desequilibrio? Y enfermedad capaz. Una enfermedad. Bien, vamos, hasta ahora vamos entendiendo, ¿no? No quiere decir que hayamos perdido totalmente la salud. O sea, nos desequilibramos y enfermamos, ¿sí? Pero ¿quién sería la persona sana? Es la que vuelve a retomar el estado de equilibrio, ¿no? Es decir, para que no vean que es tan blanco y negro, ¿sí? Nosotros tenemos un equilibrio que es frágil, que es dinámico, que está siempre cambiante, y que de determinado momento nos cae para algún lado esa balanza y nos desequilibramos. Ahí es cuando consideramos que estamos cursando alguna enfermedad. Bien, ¿quién es el responsable de que se pierda el equilibrio? Y depende, Bueno, Sí, depende. ¿Por qué depende? Biológico, psicológico. ¿Cómo? porque si el problema sos vos, o sea, de que vos haces algo mal, claro, eh, vas a ser vos el culpable. no, pero si es ya tipo problema tuyo, tipo biológico, así ya no lo puedes cambiar. Creo que se ponele un cáncer o Un una cáncer. enfermedad Son o una enfermedades. de transmisión sexual que te la contagió tu madre, no, al nacer, no vos, Sí. por cuidarte. Eso tipo no depende de vos. Bueno, y esa Los enfermedad de factores transmisión sexual, biológicos, que la y eso contagió tu no. madre y que tú no dependés, ¿quién la causó? El Los factor genes. biológico, profe, son los Los factores. genes no. Si Una uno noxa. recibe una ITS a partir de la placenta, ¿qué es lo que pasó a partir de la placenta, a través de la placenta, que nos llegó y nos enfermó? Noxas. Noxas, ahí va. Lo que ¿Lo qué? causa, a ver, Lucía, No escuché lo que dijo. Noxas dijo. Lo que Ah. causa ¿Qué el son, profe? desequilibrio, El repartido que estaba lleno en CREA, por eso te dije, profe, que lo hablé en el grupo, de esperar a esta clase porque nadie tenía idea de lo que eran noxas. bueno, justamente, lo que causa el desequilibrio de ese estado dinámico, ¿verdad?, en el que estamos, es un factor, un agente que recibe el nombre de noxas. Es decir, este pasaje, ¿verdad?, sería causado, ¿verdad?, por las noxas. Esta barrera sería traspasada por las noxas. Si alguno leyó el repartido, vieron que hay diferentes tipos de noxas. Ustedes plantearon ya con los ejemplos que pusieron, plantearon varios. Dice, en el caso de la mamá que transmitió la ITS, ¿qué le transmitió a su bebé? No, noxa. ¿Y qué noxa le transmitió? Imagínense que le traspasó la sífilis. Para poner un ejemplo claro, concreto de una ITS. ¿Qué le traspasó? ¿Fue algo psicológico lo que le traspasó? ¿Fue Le traspasó un voluntario? virus. Factor biológico. puede ser. Biológico, ¿Quién genético. causa la sífilis? Una enfermedad. La sífilis es la enfermedad. ¿Quién causa la sífilis? ¿Un virus? No. Una bacteria. Una bacteria, exactamente. Una bacteria, ¿verdad?, causa la sífilis. Entonces la mamá a través de la placenta, una mamá infectada, a través de la placenta, indudablemente que no es voluntario eso, ¿no? A través de la placenta, ¿qué pasó? Pasó la bacteria. ¿Qué tipo de noxa es una bacteria? Animados o vivos o biológicas. Exactamente, es una noxa biológica. Es un ser vivo, por eso dijo la compañera animados, ¿sí? Un ser vivo que causa, ¿verdad? Ahí va, no, no, a ver si pongo acá. Exacto, ahí me quedó un asterisco para ir marcando, que causa un desequilibrio en el organismo que generalmente afecta a la parte física,
¿sí? Pero también puede afectar lo psicológico. ¿Bien? Ahora, ustedes plantearon también otra situación por ahí, creo que llegué a ver, como que también que no tenía que ver con pasarle. A ver, ¿quién me refresca la otra situación? Que ahora se me fue de la cabeza. La del cáncer. El La del cáncer, sí. cáncer, bien. A ver, vamos a ver, pongan un ejemplo concreto. ¿Qué cáncer? No sé, ponerle de mama. O sea, Cáncer de mama, muy bien. ¿Cuál puede ser la causa de un cáncer de mama? Que no tu sé. familia tenga, que hay probabilidad de que vos algún día tengas. Bueno, o sea, la genética tiene que ver, juega un papel importante en eso. Ahí estaríamos viendo un factor biológico también. Ajá. Pero también el cáncer puede estar con lo que comemos. Muchos cánceres se desarrollan en base a lo que comemos. Muchos cánceres se desarrollan en base a estar expuestos a radiaciones, ¿sí? O estar expuestos a sustancias químicas tóxicas. O de repente, No, sí, a ver. no va con el cuidado público y también el estilo de vida, dependiendo del que coma. Por supuesto que tiene que ver con el estilo de vida. Muchos cánceres aparecen, aunque les parezca mentira, a partir de situaciones emocionales reiteradas en el tiempo que son estresantes, ¿no? Es decir, Entonces puede depender que sea tu culpa o no, ¿no? exacto, exactamente. Pero nunca es voluntario, nunca uno se agarra un cáncer porque Sí, quiere, no, ¿no? obviamente. Lo que pasa es que uno Por llega a un fumar te estilo puede de agarrar un vida. cáncer. ¿Cómo? Por Miquel. fumar te puede agarrar un cáncer y es tu culpa, Claro. porque te lo fumas. Es decir, generalmente la mayor parte de los cánceres vienen porque nosotros no cuidamos correctamente el cuerpo, ¿verdad? Y despertamos, a veces esos son cogenes que tenemos dormidos, que los heredamos, a veces los despertamos. Otras veces son situaciones ajenas a nosotros, ¿verdad? Es decir, Entonces, pero otra también noxa nuestro sería estilo de el estilo vida de vida. incide. ¿Eh? Entonces otra noxa sería el estilo de vida, que pasaría No, esa barrera, ¿no? el estilo de vida es un determinante de la salud, pero nosotros dentro de esos estilos de vida estamos en contacto con noxas que las dejamos entrar o las dejamos actuar, ¿sí? Algunas son de índole biológica, son otros seres vivos que nos causan daño, ¿sí? Son factores animados, como dijo la compañera, o sea, que tienen vida, que pueden ser microscópicos o pueden ser macroscópicos y que nosotros de alguna manera nos ingresan al organismo, a veces no voluntariamente, a veces involuntariamente. Miren acá el caso que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? El coronavirus es una noxa biológica, si bien no es un ser vivo, se la considera dentro de las noxas biológicas, y que nosotros queremos agarrarnos coronavirus. No. No, pero ¿qué pasa? El coronavirus está en el ambiente, entonces se está transmitiendo. Y esto se aceleró, ¿por qué? Porque no nos cuidamos. Y sí, porque en nuestro estilo de vida bajamos la guardia, dejamos de cuidarnos, entonces esto se disparó de nuevo, ¿sí? Y se disparó más de lo que se disparó cuando empezamos, ¿sí? Quizá perdimos el miedo, o no sé, pero nuestro estilo de vida, el dejar la burbuja, el reunirnos, el dejar de usar tapaboca, bueno, a veces el no vacunarnos también puede haber llevado a aumentar. Pero ahí hay una causa, y esa causa, ese agente causal, se llama noxa. Y la noxa puede ser biológica, cuando se trata de un ser vivo que nos causa el desequilibrio, puede ser psicológica, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo puede ser que la noxa sea psicológica? Por ¿En ejemplo, alguna enfermedad de A alimentación? ver, hablen de a uno. ¿Alguien dijo, por ejemplo, al principio? sí, A por ver. ejemplo, si te tratan mal en tu casa o si tenés problemas en tu casa, puedes desarrollar Exacto. problemas psicológicos. O sea, ¿no sería por estrés? Sí, es un estrés, por supuesto que O es un depresión. pero la causa no es el estrés, la causa es el maltrato, ¿sí? El estrés sería la enfermedad.
¿verdad? El desequilibrio se llama estrés, bueno, no sé qué, después te causa depresión, que también es otra enfermedad, pero ¿cuál es la causa de eso? En este caso que plantea la compañera, el maltrato. ¿Mm? El maltrato sería una anoxia. Ese maltrato no tiene un origen a veces como de un germen, ¿no? Por supuesto que es un ser humano que te maltrata, y puede ser en el trabajo, puede ser en la casa, puede ser en cualquier lado, ¿no? El bullying, por ejemplo, también puede ser una enfermedad causada por una anoxia de tipo o psicológica, o también podemos considerar una anoxia social, ¿sí? Cuando proviene de varias personas, ese desequilibrio, o sea, la enfermedad te la provocan varias personas, estaríamos hablando de una anoxia social. Cuando es a nivel personal, que uno acepta, porque ¿qué pasa? Hay gente que le hacen bullying y le importa tres pitos, y no sobrelleva eso, y todavía encima se burla de quienes sale bullying. Pero el que es débil, el que está en posición, que generalmente es el elegido, a ese se le hace más bullying porque saben que va a reaccionar de la manera que el que acosa está buscando, ¿no? No se olviden que esto es una relación medio sádica. El que hace daño a otro, ¿verdad? Es porque disfruta de eso, de hacer daño a otro. Es una personalidad patológica, ¿sí? Y el que recibe el daño tiene dos caminos, ¿sí? O conserva el equilibrio y lo manda al diablo al otro y no le da ni bolilla, o lo denuncia, o lo que sea, toma las riendas de su vida, o realmente sufre y empieza a enfermarse, empieza a sentirse mal, ¿sí? Entonces ahí esa anoxia, que sería una anoxia o psicológica o social, hace que pierdas el equilibrio. ¿Bien? ¿Y qué otros tipos de anoxias hay? Químicas. Hay químicas, por ejemplo. Por ejemplo, Dice, ¿no? ¿qué? Ah, las que son por... Las emociones. ¿Las qué? ¿Qué? No escuché. Sí, yo no escuché tampoco. Alguien dijo algo, pero no se entendió qué dijo. Profe, las emociones no pueden ser una. Las emociones no son químicas, son psicológicas. ¿Sí? Uno sintiéndose mal, así, teniendo malos pensamientos, otras cosas, también eso es una anoxia química, ¿verdad? Se me ocurre también Perdón, en lo psicológica. ¿Qué? Se me ocurre en lo psicológico que puede tener que ver con el ambiente. Por Sí. ejemplo, en Brasil, como hay más sol, está comprobado que hay gente más alegre, por ejemplo. Sí, el fotoperíodo es una incidencia en el estado de ánimo de las personas, pero eso no sería químico. Si hay más luz, en la luz, ¿qué es un factor de qué tipo? No es ni biológico, ni psicológico, Ambiental. ni químico. Ambiental. Sería más un factor ¿Y ambiental. qué tipo de fenómeno es la luz en el ambiente? Físico. Físico, exactamente. Tenemos noxas que son de origen físico. ¿Sí? No me dijeron todavía una noxa de origen químico. No, dice voluntarias, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción. Bueno, entonces, ¿cuál sería la noxa química en esas voluntarias? Las adicciones. El alcohol sería una noxa química, ¿verdad? Es decir, uno toma alcohol y bueno, tiene efectos. Por supuesto que Después dice involuntarias, dice medicamentosas, que como Claro, remedios. Imagínate intoxicarte con un medicamento inadecuado. ¿verdad? Automedicarte, te automedicás, nadie te recetó nada y te intoxicás con un medicamento porque sos alérgica al medicamento y no sabías. Por ejemplo, la marihuana a corto plazo puede causar efectos de alegría, euforia, pero a largo plazo depresión y todas esas cosas. Exactamente. Eso es una anoxia química, ¿verdad? Porque lo que hace, lo que causa daño es el químico que está en la planta de marihuana. ¿Sí? No es la planta, no es el ser vivo, es el químico. Te muerde una víbora y te inocula la ponzoña. ¿La culpa es de la víbora o de la ponzoña? La ponzoña. Es la ponzoña. La víbora, si te muerde y no es ponzoñosa, no te hace nada. Pero si tiene ponzoña... ¿Cómo? Sí, pero no te mata. ¿Sí? La víbora te muerde, ¿qué te provoca si te muerde? Depende de dónde te muerde. ¿Quién sabe?
A ver, de a uno, por favor, porque no escucho nada. Te duele, si te muerde, te duele. Te duele, te lastima y tenés que curarte, ¿no? Curarte. No sé. Bien. Pero, ¿qué tipo de noxa es? La mordedura. Física. Es Física. porque te causó un traumatismo, te causó una herida, ¿sí? Es física la mordedura, pero la inoculación de ponzoña, la ponzoña es un químico. Entonces ahí la ponzoña, si te envenenó, es una noxa química. ¿Sí? Eso es ponzoñosas. Exactamente, las ponzoñosas son ejemplos de noxas químicas. ¿Y las Por ejemplo, profesionales qué serían? como un alimento en mal estado, ¿sí? Porque está mal conservado, mal cocinado, lo que fuera, ¿no? Está en mal estado. Y me provoca una intoxicación alimenticia, ¿sí? Que sería la enfermedad. ¿Qué tipo de noxa actuó? Bacteria. Química. Bueno, puede haber sido una bacteria que descompuso el alimento, pero esa bacteria al descomponer el alimento, ¿qué liberó en ese alimento? Químicos. Químicos. Entonces, lo que me causa, porque bacterias tenemos siempre en los alimentos, pero cuando la bacteria empieza a descomponer el alimento, modifica químicamente al alimento. Entonces, lo que me causa daño son los químicos modificados de ese alimento. Entonces, ahí vendrían igual varios factores, ¿no? Como el ambiente, por ejemplo, si estaba conservado en lugar frío, ahí no se descomponía. exactamente, pero ahí no actuaron las bacterias. Lo que hicieron con el ambiente fue favorecer que no pudieran actuar esas noxas. ¿Sí? Lo que hacemos cuando ponemos un alimento en la heladera, ¿verdad? Lo ponemos en la heladera, estamos previniendo que esa noxa que puede provocar la descomposición llegue a nosotros y nos cause daño. ¿Entienden? Profe, Sí. ¿y un síndrome de estrés postraumático? Por ejemplo, el estrés postraumático, por ejemplo, yo qué sé, a ver, poneme un ejemplo claro, así lo explicamos bien. Por ejemplo, vas a la guerra, sobrevivís y viste que muchos soldados después de ir a la guerra tienen síndrome de estrés postraumático. Exactamente, Por porque ejemplo, vieron eso. cosas muy horribles, vieron morir a gente que de repente querían, o compañeros, o a personas que ni siquiera conocían, pero eran niños. Es decir, realmente, emocionalmente te mueve eso. Bueno, ¿qué tipo de noxa es esa? Psicológica. Es psicológica, porque ¿de quién depende? Hay algunos que van a la guerra, matan a 40.000 y no les mueve un pelo. ¿Sí? Hay gente que no les mueve un pelo y puede sobrevivir sin ningún problema. Otros, sin embargo, entran en un estado depresivo o no pueden sostener después su vida después de la guerra. Entonces, justamente, ¿de La quién llevan de una manera diferente, como que más como que se aísla, no sé. hay como un enojo hacia la sociedad? Hay como un enojo hacia los seres humanos. Entonces, ¿de eso qué es? Eso viene de la psiquis de la persona. Esos son noxas psicológicas, de índole psicológico. ¿Ah? ¿Está claro? Bueno, entonces, cuando nosotros estamos en equilibrio, todas estas noxas existen, porque la bacteria de la sífilis existe, las guerras existen, la discriminación existe, las sustancias químicas tóxicas existen, los potenciales daños físicos también existen, las radiaciones existen. Sin embargo, nosotros estamos en equilibrio, estamos en salud, coexistimos con las noxas, pero no nos están afectando, ¿sí? Cuando esas noxas empiezan a afectarnos es cuando nos desequilibramos, es decir, cuando pasamos al estado de enfermedad. ¿Sí? Decimos que cuando estamos en salud, ¿sí? Aquí estamos en un periodo que se llama periodo prepatogénico. ¿Sí? Este periodo de salud es el periodo de vida en el que no tenemos todavía al agente patógeno o noxa causándonos el desequilibrio. Cuando esa noxa de cualquier tipo que pueda ser de esos 5 que vimos nos causa un desequilibrio, entonces nosotros pasamos a la enfermedad a un periodo que se llama periodo patogénico. Y esto, que parece tan horrible el nombre, es lo que nos marca que estamos viviendo una etapa, pero que no es determinante, ¿sí? Nosotros nos podemos quedar en esta etapa, y ahí somos enfermos crónicos, ¿sí?
O podemos volver a esta etapa y nos curamos. O nos equilibramos de nuevo. De repente no nos curamos del todo, pero logramos un nuevo equilibrio. ¿Sí? Entonces, ese es el dinamismo del que habla el equilibrio de la definición del modelo ecológico. ¿Sí? Pregunta, profe. Sí. Y si volvés a un equilibrio, pero no es el mismo equilibrio, ¿volvés a ser sano igualmente? Exacto. Exacto, porque ¿qué encontraste? Ante la pérdida o lo que sea que te haya pasado, que no podés volver al mismo equilibrio, ¿sí? Algo que es irrecuperable, te quedaron secuelas y no podés volver al mismo equilibrio, ¿qué lográs? Lográs en ese nuevo estado de salud encontrar un nuevo equilibrio, ¿verdad? O sea, cuando aparece el equilibrio, descendiste, digamos, pero capaz que no es el mismo equilibrio, pero sí es equilibrio porque, en fin, progresaste, avanzaste. Exacto, es lo que hablábamos la clase pasada. Decíamos, por ejemplo, que una persona pierde un brazo, ¿sí? Y indudablemente el brazo no le va a volver. Lamentablemente No, o sea, pierde el equilibrio. Claro, ¿qué pasó? El brazo va a seguir no estando. Pero ¿qué pasa? La persona puede volver a trabajar, volver a insertarse, se puede haber hecho una terapia y se aceptó su pérdida, y bueno, con esto que tengo, ¿cómo salgo adelante? Y sale adelante, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué hace? No retoma el equilibrio inicial, porque su brazo no está, pero sí retoma un nuevo equilibrio. El que volvió de la guerra traumado por todas esas cosas, ¿verdad? Que vivió y viene deprimido y no quiere nada con la vida. Bueno, de repente, con una buena terapia, lo que logra es, aceptar que él no es culpable de todo eso, ¿verdad? Entonces puede volver a reconstruir su equilibrio. Por supuesto que no va a ser el mismo equilibrio, ¿verdad? Pero si vuelve a reinsertarse, vuelve a estar con su cuerpo bien, su mente empieza a funcionar bien y ya no está tan deprimido, ¿verdad? Y a la larga deja atrás todas esas cosas, entonces logra un equilibrio. Es lo mismo que nos pasa cuando tenemos una pérdida de alguien que queremos, ¿no? Al principio va a llevar todo un duelo, es todo un proceso, que vieron que siempre se aconseja que los duelos se traten, ¿verdad? Porque cuanto más dura un duelo, más daño puede llegar a causar esa noxa psicológica. Entonces, a veces revertir esa sensación de pérdida y el dolor que se siente, si no hay un acompañamiento, si no hay una ayuda, a veces es muy difícil y podemos quedar anclados en ese dolor. Y ahí no volvemos nunca al equilibrio. Seguimos en ese estado depresivo. Sin embargo, con una ayuda, una buena ayuda, podemos revertir y lograr un equilibrio de nuevo, ¿sí? Aceptando la pérdida, aceptando que la vida de uno continúa y recordando lo mejor de esa persona o lo que sea, pero es como que se tiene que vivir ese duelo, es lógico que se produzca el desequilibrio, pero lo que no es lógico es que no se retome el estado de salud, no se retome el equilibrio, porque si no esa persona ya está en vida muriendo. ¿Entienden? Entonces, en todas las enfermedades, sí. ¿Quién ha preguntado algo? ¿Nadie? Profe. Sí. Acá Maya, me está diciendo el grupo que se le cerró se le cerró el Zoom y están tratando de entrar de la compu. Bueno, bárbaro. Que lo haga, le esperamos. Cuando me pida para entrar, le doy entrada. ¿Bien? Falta un minuto de clase igual. Sí, falta un minuto, pero se nos va a cortar en cualquier momento, así que no sé si se me borrará el pizarrón, pero si no voy a tener que volver de nuevo a esto. ¿Alguno de ustedes copió esto? ¿O le sacó una foto? No, yo le saco foto. Dale, sáquele foto así nos queda esto pronto. Con toda seguridad para la próxima voy a crear esa clase que no se corta y les voy a mandar un nuevo link. ¿No? ¿Cómo? Sí, falta. Que volvemos a entrar, faltan como 20 minutos. Sí, volvemos a entrar así terminamos este. Bien. Bueno, igual seguimos. En este pasaje de la salud a la enfermedad, o sea, el pasaje del periodo prepatogénico, o sea, preenfermedad, al periodo patogénico, enfermedad, no se olviden que patología es sinónimo de enfermedad, ¿sí? Las patologías son las enfermedades,
¿sí? En este caso, la enfermedad puede ser causada por un agente biológico, por un agente psicológico, por un agente social, un agente químico.